Muy bien. Gracias, Michelle, por la recordatorio. Entonces, hoy día vamos a pasar una clase relativamente breve porque la idea es también dejar material de estudio autónomo, atendiendo también un poco a las recomendaciones que existen en relación a los tiempos los tiempos en que nos encontramos haciendo clases, ¿no? Es importante referir de que si bien hay una recomendación de que las clases virtuales no duren más de 60 minutos, esto también la idea es poder, y se establece desde la norma, que sea también consensuado con los estudiantes. Y en ese sentido, esta asignatura en particular, SST7, una asignatura que tiene un alto componente lectivo, teórico, van a haber clases que sí las podemos contener y otras que necesariamente vamos a tener que ocupar todo el tiempo. Por tanto, la semana pasada, si bien nos demoramos cerca de 20 minutos más, también se dio porque revisamos elementos relacionados con la arquitectura de la asignatura, cosa que yo creo que desde ahora tenemos que visualizar de manera más tangencial, ¿no? Ocuparnos en las horas de clase solo de las clases y no de temas relacionados con trabajos, con dudas, porque para eso vamos a situarnos, ¿no es cierto?, en la información que puedan transferir los delegados. Esto con el fin de poder favorecer las horas, ¿no es cierto?, relacionadas con el trabajo presencial y las clases guiadas. Chiquillos, recuerden, porfa, participar en el chat. La idea es poder saber más o menos cuáles son sus apreciaciones y sus ideas. ¿Pueden ver el PPT? Ya, muy bien. Sí, sí. Eso, última cosa de organización de curso. Bueno, hoy día empiezan las ayudantías, así que les pregunto, ¿se han comunicado con ustedes los ayudantes? Yo envié correo la semana pasada a los delegados, si mal no recuerdo. Entonces, había un horario, ¿no es cierto?, que hoy día se tiene que concretar, que creo que a las 4:30. ¿Están todos enterados de eso? Confirmen, por favor. Yo sí. Perfecto, ya están organizados en grupo y todo. Muy bien. La idea de ese seminario, ¿no es cierto? O sea, de esas horas de apoyo, de estudio, precisamente tienen que ver con la guía, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, la retroalimentación del proceso. A esta altura ya están enviando algunos grupos que quedan pendientes de poder replantear los temas de investigación más relacionados con la disciplina. Para poder aportar, ¿no es cierto?, el conocimiento y a las comprensiones novedosas en terapia ocupacional. Y esta retroalimentación queda hasta ahí, ¿no? No hay una retroalimentación por parte mía mayor, porque la idea precisamente es buscar que ustedes puedan realizar esas reflexiones, y la retroalimentación como tal, que va a constituir después la construcción de la cápsula de difusión, se va a hacer en el grupo de discusión. Y ahí no solamente vamos a tener la comprensión, ¿no es cierto?, y la retroalimentación de mi parte, sino también del grupo que va también a presencial. Por tanto, va a haber doble retroalimentación o doble discusión, porque aquí también nos paramos bajo una lógica más discursiva de entender qué realidades entienden ustedes en base al conocimiento que adquieren desde sus lecturas, que son de bases fiables, ¿no es cierto?, y de investigaciones en nuestra disciplina. Por tanto, ya no existe probablemente esa fórmula, porque por eso me aseguré también de poder visualizar que tenga una coherencia y un correlato, de no saber, ¿no es cierto?, de no entender un planteamiento, porque la idea es precisamente que ustedes puedan desarrollar a partir de una competencia que ya han desarrollado desde introducción a la terapia ocupacional con la gestión del conocimiento. Ya saben dónde buscar la información, saben cómo hacerlo, la idea es que lo puedan poner en práctica, y ahora, ¿no es cierto?, la guía del profesor, y así también de los ayudantes, va a ser siempre moderando preguntas, ¿no es cierto?, y comprensiones, y cuestionando, a fin de que ustedes puedan también desde ahí generar respuestas asertivas, o bien, ¿no es cierto?, buscar otras alternativas en la medida que esos cuestionamientos no tengan una respuesta o un asidero en el momento. Eso como para terminar, ¿no? Entonces aprovechen harto los grupos de ayudantía, porque están situados en este proceso, en eso, en ayudarlos a ustedes, ¿no es cierto?, en la comprensión. Los dos ayudantes se dividieron y cada uno va a tener un tiempo para poder, ¿no es cierto?, conversar, y ellos también van a leer sus papers y van a ir leyendo sus trabajos, y ellos van a ser los que van a ir trabajando también en esas comprensiones.
Antes de la prueba de la evaluación escrita número 1, por supuesto va a haber una ayudantía, o unas 2 semanas de ayudantía concreta con respecto a los temas para que también lo puedan repasar desde ahí. Pero en general las ayudantías van a estar relacionadas con los trabajos grupales. Ahí va a estar porque el porcentaje también es muy alto. Dentro, ¿no es cierto?, del ensayo, que es la evaluación escrita 3, del congreso, del seminario, todos son trabajos grupales que constituyen más de la mitad del porcentaje, o cerca de la mitad del porcentaje de la evaluación de cursos. Por tanto, es súper importante, y ahí el foco de los ayudantes está también en favorecer eso. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen respecto de lo que es la modernidad, ¿no es cierto? En resumen, en relación a lo que vimos la semana pasada. Tiene que ver con un cambio, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del pensamiento, que parte probablemente con el renacentismo, la ilustración de mediados de 1700. Hay variaciones de algunos autores en relación a su inicio formal, pero podemos convenir que en estricto rigor pudiese partir, ¿no es cierto?, desde el renacentismo, desde el momento que el humano se piensa a sí mismo, ¿no es cierto?, en sus posibilidades, en su creación, que si bien tenía un origen divino, ¿no es cierto?, se daba desde la lógica de el humano. El heliocentrismo, ¿no es cierto?, el entendido y el trabajo paradigmático también que se hizo en relación de cambiar, ¿no es cierto?, el aspecto geocéntrico de la Tierra y entender que existía un sistema, que no somos solamente lo más importante y que no todo gira en relación a nosotros. También cambió el paradigma absoluto, ¿no es cierto?, de la vida. La revolución de la ciencia, por supuesto, que también se apropia del iluminismo, del humanismo, de la ilustración, la concepción, ¿no es cierto?, de la universidad, de la expansión del conocimiento formal, de cómo debiese establecerse, de ciertos métodos. También generaron un cambio importante, que estuvieron, ¿no es cierto?, establecidas desde un ámbito particular que tiene que ver con la razón. Y esta razón es, por supuesto, vinculada hacia los parámetros de la libertad humana y del hombre, ¿no? Y siempre situémonos desde el punto de vista también crítico, desde que todo este conocimiento adquirido y acumulado se da también en un contexto absolutamente patriarcal, absolutamente ligado al hombre, con una invisibilización, por supuesto, a la mujer, los niños y hacia los trabajadores también. Se da también desde un punto de vista de clase, ¿no?, específico, concreto, burgués, ¿no es cierto?, imperialista, o de una casta particular, en donde se entendía el mundo a sí mismo. Y la expansión territorial hacia las colonias también tuvo eso mismo, ¿no?, de entender al hombre en su diversidad. No era posible. Básicamente, los pueblos originarios eran tratados también como animales, personas que no tenían alma. Por tanto, también hay hay un entendimiento del ser humano, ¿no es cierto?, en su belleza, comillas, que también está dada desde un contexto particular, específico, que también atraviesa la modernidad y también la posmodernidad. Hay un cambio en el entramado económico, ¿no? Lo vimos la semana pasada, que tiene que ver con la revolución industrial, particularmente a partir de la aparición de las naciones, los estados, se genera y se anquilosa un sistema capitalista de libre mercado que favorece el intercambio de especies, ¿no es cierto?, fomenta la propiedad privada, y desde ahí la acumulación de material de las personas que se apropian de los mecanismos de producción, y eso también genera, por supuesto, una creciente desigualdad que está asociada a las revoluciones industriales. En Estados Unidos, por una parte, las revoluciones industriales se llevaron a cabo a propósito del esclavismo de los afroamericanos, y en Europa, ¿no es cierto?, en relación a la explotación laboral de hombres, mujeres y trabajadores, niños también, que de alguna otra manera situaron el enriquecimiento de unos pocos en una fracción de tiempo muy pequeña. La asunción del conocimiento occidental como base de la educación de las naciones, una vez que, ¿no es cierto?, el proyecto de colonización imperialista, una vez que los estados-naciones se reconocieron como república y nación particular, también adoptaron un espiritismo que atravesaba ese imperialismo, ¿no es cierto?, ese reinado que tuvieron desde la Edad Media, y aspiraron particularmente a ser similares, ¿no?, desde la estética, desde la adquisición, desde el lujo. Finalmente los estados-nación que derrotaron la monarquía hoy día se convertían en oligarquías que tenían un mismo patrón, e inclusive mucho más certero y mucho más
particular de apropiación cultural, ¿no es cierto? Y de transmisión de un conocimiento particular que es desde Occidente, o sea, las cosmovisiones, los conocimientos de los pueblos originarios, de las sociedades que también habían desarrollado sus propias tecnologías, que habían desarrollado sus propios mecanismos de intercambio, que habían desarrollado sus propios valores, no eran atingentes porque no estaban dentro del hombre moderno, ¿no? Y vamos a hablar desde ese punto de vista, porque eso es lo que se establece y lo que se lee, ¿no? El hombre moderno. Romina pregunta sobre la modernidad, ¿no? Claro, la modernidad está caracterizada por las revoluciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver también con un aspecto que vamos a ver un poquito más adelante. El entramado económico tiene que ver con el cambio, ¿no es cierto?, en cómo se visualiza el intercambio de materia o de materiales para favorecer estilos de vida en particular. El economicismo como ciencia se desarrolla posterior al 1900, ¿no es cierto?, para de alguna otra manera anquilosar y favorecer el desarrollo del sistema capitalista, que es el entramado económico que va a regir desde ahí en adelante las sociedades industriales, ¿no? El libre mercado, el reconocimiento posterior del siglo de la década de 50, de un aspecto más neoliberal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una disminución del Estado también, se produce en ese sentido. El capitalismo, claro, el capitalismo nace en el 500, ¿no? Con estos feudales burgueses que de alguna otra manera empiezan, y mercaderes que empiezan también a tener, ¿no es cierto?, como elementos constitutivos eh, de apropiación, ¿no? De acumulación de material, entendiendo que a partir de ahí se pudiesen establecer también riquezas. Y lo más importante fue cuando este entramado político y económico cambia desde un imperialismo hacia, y desde un teocentrismo hacia un, a un Estado laico, a las grandes potencias, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, abrazan la ciencia y desde ese punto de vista van a ser también las potencias que en pocos años van a situar el dominio mundial. Por tanto, el capitalismo, la ciencia y la revolución industrial están estrechamente relacionados. Por supuesto, Paula comenta sobre que el entramado económico sería como la aparición del dinero como moneda de cambio. La aparición del dinero tiene que ver básicamente con la apropiación también cultural del intercambio, ¿no? Y el manejo político de las naciones imperialistas o dominantes en este caso. ¿Por qué? Porque se establece un mecanismo que ya no va a ser, por ejemplo, la plata o el oro, o el trueque, va a ser, por ejemplo, la aparición del 900, ¿no es cierto?, con los bancos particularmente, que ya ni siquiera tiene que ver con naciones, sino que tiene que ver con estructuras que se supraestablecen, ¿no es cierto?, a las naciones, como las corporaciones, y ellos son los que van a empezar a dictaminar las formas en cómo la humanidad, ¿no es cierto?, se va a vincular. Y esta aparición tiene que ver también con el acuerdo, por supuesto, de estas personas en relación a cómo, ¿no es cierto?, se intercambia, ¿no? Se intercambia bienes, servicios, propiedades. Por tanto, aparece el dinero. Y el dinero se establece desde un punto de vista sumamente estratégico y hasta los días de hoy sigue siendo un punto estratégico de dominio internacional. Quien domina la economía, domina el mundo, por decirlo de alguna manera. Sin ir más lejos, han habido un montón de apariciones, ¿no es cierto?, de posibilidades de dinero que no han tenido su respaldo, ¿no es cierto?, internacional de estas corporaciones para su manejo, porque tiene que ver con eso también. Por ejemplo, el peso argentino, que en el 90 estuvo similar al dólar, la aparición del euro, ¿no es cierto?, como entramado de dinero de intercambio de Europa, a partir del acuerdo de todas las naciones y de las corporaciones que también que forman su parte. Asimismo, Venezuela hace poco intentó sacar sin éxito, por supuesto, los petrodólares, y eso también tiene que ver, ¿no es cierto?, con una forma de entender el dominio global. Y bueno, como les decía, bueno, respecto a la educación, eso básicamente tiene que ver con la modernidad. Y hoy día vamos a ver un término que es posmoderno, la posmodernidad, o la condición de lo posmoderno, ¿no? Porque no se sitúa fuera de la modernidad, sino es parte. Y van a haber autores que van de alguna manera a entender que van a explicar van a explicar la relación de la posmodernidad sobre lo que viene de la modernidad, y otros autores que van a definir
que finalmente la posmodernidad es parte del inicio de una modernidad que, como lo vimos la semana pasada, como Giddens, ¿no es cierto?, establece ciertos patrones distintos que establecen también una forma del ser humano y que desde ahí hacia adelante tenemos, por supuesto, no muy buenas formas de ver el mundo a propósito de la condición posmoderna. Para terminar, ¿no es cierto?, con la idea de la modernidad, porque es importante que quedemos con las ideas claras en este ámbito, para entender la posmodernidad, que también resulta súper difusa. Entonces, por eso es una clase corta, porque vamos a entender la condición posmoderna más que entender las características de la posmodernidad como elemento histórico. Si bien se sitúan en años particulares, son conceptos que la vamos a situar básicamente hacia el entendimiento del humano actual. La modernidad, ¿no es cierto?, entonces se establece desde un punto de vista, desde una teleología de la historia. Esto quiere decir que tiene un fin, tiene una directriz, hay un guión establecido, ¿no es cierto?, en donde las condiciones sociopolíticas y culturales se establecen para poder entender que existe un fin hacia el ser humano y que las estructuras sociales se establecen precisamente, tanto de relaciones económicas, culturales, geopolíticas, se establecen para que el ser humano o la persona o el hombre moderno pueda llegar, ¿no es cierto?, hacia ese fin. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la libertad, por ejemplo, de pensar, en donde el reinado, por supuesto, de la razón va a generar un cambio paradigmático importante. La ilustración como elemento constitutivo de la apropiación cultural del conocimiento occidental también lo es, la aparición de la universidad como también espacio en donde se discuten las ideas del pensamiento moderno, también es algo que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, estamos estructurando. Ustedes están en la universidad y la universidad es un entramado, es una idea de la ilustración, que busca ilustrar, ¿no es cierto?, para poder fomentar un hombre moderno que favorezca el progreso a partir de la razón. Y es lo que yo les he hablado durante por lo menos un año, de cómo nosotros tenemos que validarnos como disciplina y que tenemos que visualizar, ¿no es cierto?, la forma en cómo desde esta lógica y desde esta estrategia podemos validarnos científicamente, podemos apropiarnos de espacio, podemos de alguna otra manera fomentar el ámbito laboral y podemos seguir acrecentando el dominio de nuestra profesión. Esto hoy día lo vamos a discutir, ¿no? Y eso es importante porque también aquí, de aquí en adelante, chiquillas y chiquillos, empieza un camino de deconstrucción. Hemos hablado de autores, hemos hablado de hombres, hemos hablado de formas de conocimiento particulares, específicas, que tienen que estar situadas, y tenemos que saberlas. Pero hoy día, ¿no es cierto?, empezamos a partir de esta clase y de aquí en adelante, a potenciar nuestro pensamiento crítico, a entender el mundo donde estamos desde las miradas, ¿no es cierto?, contextuales, postmodernas, que también derivan desde otras líneas de pensamiento que son liberadoras para los pueblos, para las personas, para las sociedades, y que van a ir en contraposición con esta modernidad. Entonces, el ideal para pensar, ¿no es cierto?, desde la ciencia, desde la razón, son puros hombres, por supuesto. Y la idea es que ahora vayamos también deconstruyendo esa lógica, pero también siempre con una crítica. Aquí en adelante empezamos a entender, vamos a deconstruir todo lo que aprendimos, básicamente. Y eso es bueno, porque también nos entrega después perspectivas novedosas y esperemos que la profe también, que nos viene a ilustrar desde el punto de vista de la ilustración, porque eso es, nos permita también poder tener concepciones concretas sobre cómo el postestructuralismo, la ideología feminista, la cuarta ola feminista, los aspectos relacionados con la colonialidad, la poscolonialidad, la decolonialidad, también atraviesan las formas de pensamiento actuales y por ende también la terapia ocupacional actual. Libertad para elegir, como otro fundamento central, ¿no es cierto?, del valor moderno. La libertad para elegir en el entendido de que hay un ideal de democracia, de representatividad, de yo entregarle, ¿no es cierto?, mi decisión a otra persona para que decida por mí. Hay un representante del pueblo que va a tomar decisiones porque esa persona está preparada en el ideal democrático, preparada técnicamente, políticamente, para poder hacerse cargo de la vida de todos nosotros. Y ahí fue cuando nosotros, en el 800, dijimos, bueno, yo no sé mucho, la verdad. Entonces, mi capacidad de elección y de rumbo de una sociedad se la voy a plantear a esta persona. Se generan los gobiernos, ¿no es cierto?, representativos,
mal llamadas democracia, porque la democracia como elemento constitutivo que tiene que ver con lo griego es otra cosa, no es lo que nosotros tenemos hoy día. Nosotros tenemos gobiernos representativos y se establecen partidos políticos, se establecen formas de entender, ¿no es cierto?, la realidad y los consensos de la diversidad, ¿no es cierto?, de cualquier sociedad. Así se establece la república, ¿no es cierto?, delimitando, por supuesto, poderes particulares para una organización autónoma, equitativa y justa desde los ideales, ¿no? Porque se entiende que desde ahí, ¿no es cierto?, en la libertad para elegir, que son fundamentos que hasta los días de hoy suenan fuertes, ¿no es cierto?, en las discusiones que se plantean, por ejemplo, en términos de educación. La libertad para poder decidir dónde llevo a mi hijo, y no la libertad porque existe una educación equitativa. Entonces el concepto de libertad, por supuesto, en la posmodernidad está también situado desde otros elementos. El elemento moderno tiene que ver con una homogeneización respecto de un ideal de democracia representativo y de república que busque la razón, el progreso y el orden. Podemos, por ejemplo, entender desde ahí cómo fue que los lemas también de las distintas naciones se articulan. El ejemplo más tácito de esto es el lema patrio de Brasil, orden y progreso, ¿no? El orden, ¿no es cierto?, entendido como el elemento constitutivo de un Estado, de una democracia, que va a situarse, ¿no es cierto?, desde un parangón científico, racional, técnico, va a generar un progreso que a su vez va a determinar aspectos de la humanidad y de la liberación humana. Libertad para hacer, el ideal de capitalismo burgués y el libre mercado, ¿no? Yo soy capaz de, con mi capacidad creadora, con mi capacidad fantástica como humano de crear, de poder ser libre, eh, puedo ser capaz de tomarme el mundo, ¿no? Y esa es la promesa capitalista. Usted puede ser capaz, estando ahí abajo, ¿no es cierto?, sin oportunidades, si es que entiende el mundo y si es que es capaz de crear y de hacer y de entender las reglas del juego, usted puede llegar a ser el rey del mundo. Y ejemplos así hoy día tenemos en muchos lados, y esa es la promesa que de alguna otra manera también favorece la mantención de un capitalismo, esa capacidad de movilidad social que tenemos entre las clases sociales, de un estudiante de clase media como Mark Zuckerberg que haya creado una red Facebook que hoy día genere que hoy día sean los hombres más millonarios y por supuesto sí talentosos, pero las personas con más influencias políticas, económicas y sociales del mundo, lo hace posible. Asimismo también los mismos políticos, ¿no? Las personas que de alguna otra manera han visualizado y han tomado las herramientas del sistema que no siempre son éticas, o derechamente no lo son, se establecen, ¿no es cierto?, y se posicionan frente a este ideal, ¿no es cierto?, de la libertad para hacer. Por supuesto, no toma en cuenta la divergencia, la escalada potencial respecto a la desigualdad, a la segregación, hacia los elementos constitutivos de una sociedad que no queremos ver, ¿no? Que se guardan bajo una alfombra que ya no es alfombra, sino que es un tumulto, y que no permite la vida y por supuesto genera a su vez otra condicionante social. Libertad para ser, el idealista humano renacentista, ¿no?, que tiene que ver con el ser. Ustedes desde su perspectiva de educación también lo tienen, ¿no? Ustedes estudian desde una perspectiva de competencias que buscan que ustedes puedan precisamente pensar, ¿no? O sea, las competencias se relacionan desde 4 puntos particulares. El saber ser, que tiene que ver con el ideal precisamente del hombre moderno, de entender la razón, de entender la creación, ¿no es cierto?, de lo que yo puedo hacer como aporte al progreso humano, el saber hacer, que tiene que ver con las capacidades técnicas que ustedes tienen que establecer, llevándolo al ejemplo, por ejemplo, del desarrollo de competencias. Ustedes tienen que saber ser, saber hacer y saber pensar y saber estar. Son 4 elementos constitutivos de una competencia que por supuesto están en la base del ideal y el idealismo del hombre moderno. Todas estas lógicas de alguna u otra manera establecen por supuesto la vinculación hacia la libertad del ser humano. Todo esto está entendido, ¿no es cierto?, desde lo que se espera, ¿no? Los ideales transversales, los valores universales del modernismo, y que tienen que ver con la liberación. Toda ideología que nace en el 800, sea marxista, capitalista, está en base a liberar al ser humano, la liberación del ser humano, la libertad del ser humano.
Y necesitamos ser críticos para poder entender, ¿no es cierto?, cómo esto también se vincula y cómo esto también genera, o no, condiciones de bienestar, que es lo que a nosotros como profesionales de la salud también nos llama. En Crítica a la Modernidad de Alan Turing, que se los recomiendo mucho, un libro bastante denso, pero que de alguna otra manera es un poco recursivo. Eso significa que un poco ocupa mucha retórica autodefinida, entonces es un poquito complejo de leer, pero es muy buen libro y les recomiendo que lo puedan adquirir o leer. Yo subí, creo, sí, subí la introducción, el prólogo de ese libro. A ver si lo pueden buscar por ahí. Y si les interesa esto y que lo quieren profundizar, ese libro, por supuesto, le va a dar un súper buen argumento de entendimiento respecto de todo este tema. Entonces, desde los planteamientos de Alan Turing, ¿no? Desde el punto de vista crítico, ¿en qué medida la libertad, la felicidad o la satisfacción personal de las necesidades son racionales? Los escucho. Respondamos a su pregunta. Paula. Sí, profe, ya. Hoy estoy pensando en la pregunta, o sea, la respuesta, porque igual el tema de la libertad y la satisfacción personal viene de la cultura, de nuestra cultura occidental. Entonces, o sea, puede venir desde el ámbito racional. Pero ahí no sé, estoy un poco, tendría que pensarlo. Y igual se me viene a la mente el tema biológico, de satisfacción de necesidades, entonces ya quizás no pasaría a ser racional, sino que sería algo como, podría tener un componente que sea inconsciente, desde la perspectiva biológica. Y de la satisfacción personal y felicidad tiene que ver con, para mí tiene que ver con la cultura. Y la cultura para mí nace desde lo racional, de las ideas que tienen las comunidades, las personas. Esa sería mi respuesta por ahora. Muy bien. Paula, Chacón, ¿qué cree usted? ¿Son racionales la libertad, la felicidad, la satisfacción personal? Paula, ¿me escuchan? Porque me salió que mi internet está súper inestable. Sí, se escucha. Ya. Muy bien, Nico. Usted ahí que acaba de hablar, ¿qué opina? Yo pienso que en cierta medida, por ejemplo, la felicidad podría ser racional porque nosotros tenemos como un concepto de felicidad como utópico, como de que, no sé, el dinero o quizás, no sé, el aparentar algo puede llegar a sentir, o sea, a hacer sentir a una persona la felicidad, cuando la felicidad radica en otras cosas mucho más simples del ser humano bajo mi punto de vista. Entonces yo creo que racionalmente sí pensamos en la felicidad, más que vivirla. Y por ende tampoco tenemos un concepto de satisfacción personal. La libertad yo creo que viene con algo más biológico, como dice la Paula igual, como algo como inherente quizás de los seres humanos que no queremos estar presos a algo, sino que buscamos nuestro futuro en la medida de lo posible y obviamente en este mundo en que estamos está como súper normado. Eso creo yo. O sea, y la satisfacción personal es algo claro a lo que nosotros buscamos, pero a través de esas dos cosas anteriores, como de lograr una felicidad y ese tipo de cosas. Pero no siempre llegamos a esa satisfacción porque, como dije anteriormente, creo que es muy racional nuestra forma de pensar de repente esas cosas. Gracias, Nico. Aquí no hay respuestas, ¿no? No hay respuestas correctas, no hay... el profesor se torna otro oyente de las respuestas porque yo creo que, bueno, hasta el momento tenemos respuestas muy posmodernas, que vamos a entender después en qué se entiende la posmodernidad. Pero claro, es un poco, yo creo, lo que dicen ambos estudiantes.
A propósito de la modernidad, ¿es el progreso el medio necesario para lograr la abundancia, la felicidad y la paz en una sociedad? ¿Qué opina Matías respecto de esto? Matías Neymar. Matías. ¿Puedes hablar, Matías? Bárbara Muñoz. Matías, ¿está por Oli, ahí? Hola, hola Bárbara, ¿cómo estás? Ya, cuéntanos tu respuesta. sobre el progreso. Sí, Mm, pero depende de qué progreso estás hablando, de tecnología o algo así. claro, el progreso en este momento desde el punto de vista de la modernidad lo vamos a entender como la capacidad de avance tecnológico industrial que está dado desde las sociedades modernas industriales, en donde se tecnifica y se perfecciona los estados, el entramado económico, el entramado político, el entramado capitalista. El progreso tiene que ver con el avance precisamente del modelo moderno, de los valores modernos. Eso es como una definición global de progreso, porque eso es lo que significa el progreso finalmente. El progreso viene de la modernidad, desde los elementos constitutivos, que lo vimos recién, desde el hacer, el pensar, el ser, ¿no es cierto?, y el elegir. Bueno, para mí, yo creo que es más que necesario, es como un poco tóxico el seguir avanzando en la industrialización de las cosas, porque yo creo que si progresamos en la educación sería diferente a progresar a industria. Entonces, yo creo que es necesario el progreso, pero en la medida de que se habla de educación, de entender cómo funciona la sociedad y de entender que cada persona tiene una cultura y no nos podemos expropiar o apropiar, no sé cuál es la palabra de ella. Por ejemplo, lo que pasa con los mapuches, que hay gente que apoya a los mapuches, yo encuentro que está bien, pero no por eso tú vas a alzar la bandera mapuche como si fuera tuya. Por eso, entonces no puede ser mi felicidad la misma que la de otra persona entendiendo eso. Entonces yo creo que él dice, ¿es el progreso el medio necesario para poder lograr la abundancia, la felicidad y la paz en una sociedad? Yo creo que depende de si es educación o para productividad. Y la paz yo creo que no va a existir nunca. Eso, Gracias por tu comentario, Bárbara. bueno. Súper bien. Ahora, a propósito de lo que tú dices, entonces si lo establecemos, no con la necesidad de que me respondas, Bárbara, porque vamos a continuar, pero para que quede la idea. Bueno, Eh, entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la educación, le estaríamos como también aduciendo a los postulados de Comte, ¿no? Acordémonos de Comte que los estadios, ¿no es cierto?, de la sociedad en relación, los 4 estadios, que finalmente el último estadio que tiene que ver con el estadio positivista, con el estadio positivo, en donde las sociedades se educan, ¿no? A partir precisamente de los elementos constitutivos de la educación moderna occidental. ¿Podríamos definir eso? No lo sé. Vamos a la otra pregunta. En nombre de la razón y del universalismo, como se entendió la dominación del hombre occidental, varón, adulto, educado, de una casta social particular, sobre el mundo entero de los trabajadores a los pueblos originarios de las naciones colonizadas y de las mujeres a los niños. ¿Qué opina de esto? Felipe, ¿está Felipe por ahí o no? Felipe Muñoz. Tamara Sepúlveda. ¿Qué opina Tamara? Matías Naimán, ¿qué pasa contigo? ¿Estás ahí o no? Escríbanme, porfa, en el chat para saber si están. Tamara Sepúlveda. Respecto de la pregunta, ¿no? Es la razón, ¿no es cierto? Y están, pero no están, claro. Muy líquido todo. En nombre,
La pregunta tiene que ver, Tamara, respecto de tu opinión respecto a si la razón y la universalidad, como se entendió, ¿no es cierto?, que se extendió desde una dominación del hombre, varón adulto, es razonable, se puede establecer como un método legítimo. Por ahí va la pregunta. Escríbenos tus consultas, escríbenos tu respuesta en caso de que no puedas activar audio, ¿ya? Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser convincente que el entramado relacionado con la razón y el economicismo puedan ser todavía válidos? Araceli. Te escuchamos, Araceli. Hola, profe. ¿Cómo está? Sí, estoy intentando deducir la pregunta. Son opiniones, ¿no? ¿No es cierto? En Tamara, en tu caso, tiene que ver un poco cómo relacionar realmente con la pregunta que viene también. En nombre de la razón y su universalismo, ¿no es cierto? Es convincente este planteamiento universal de valores, entendiendo de que este paradigma y esta forma de entender la vida se dio desde el hombre occidental, varón, adulto, educado, y que esa lógica se estableció a todo el mundo, a trabajadores, pueblos originarios, naciones colonizadas, mujeres, niños. Esa es la pregunta. ¿Es posible que la razón y su universalismo se haya podido, ¿no es cierto?, extender? Araceli, ¿cómo es Profe, convincente? se escucha un poco cortado su audio. Araceli, ¿cómo es posible que este entramado, ¿no es cierto?, relacionado con la razón y el economicismo, ¿recuerdan lo que era el economicismo de la clase pasada? De que las decisiones ¿Puedo opinar políticas... yo, profe? Sí, pucha, Oh. adelante. ¿Escuchan bien ahora? Dale, Bárbara. Ya, es que como que se había cortado. Es que no sé si entendí bien la pregunta, pero sobre la pregunta 3, que yo entiendo que la dominación del hombre occidental se extendió no por una cuestión de razón, sino que usaron la religión para mediar todos estos procesos porque como que hicieron como mucha publicidad a la religión y mediante crearon unas reglas que solamente beneficiaba a un grupo selecto de personas. Después se fue extendiendo y así crearon una regla más global y así mismo como que las culturas, con esas otras culturas también le quitaron poder a las mujeres y a los niños, porque creo que la mayoría de las culturas no tenían como a la mujer ni a los niños como algo de valor, pero sin embargo para otras culturas era como más importante. Pero igual con el cristianismo, con Dios y Cristo y todo eso, se fue como viendo a la mujer como más así como de la casa, y no sé, como que creo que es culpa de la religión, del cristianismo sobre todo, para mí. Claro, todos estos valores están dados también como el iluminismo y en el renacentismo también está guiada como la perfección, ¿no es cierto?, relacionada con el centralismo religioso hacia el hombre, ¿no es cierto? Finalmente ahora nosotros somos el instrumento de Dios y somos los perfectos y somos lo que... El hombre particularmente, el hombre sin H y con B corta. Y ahí parte, ¿no es Sí, cierto?, toda sí. esa lógica. A Y sí, pues, imagen y semejanza. a imagen y semejanza, ¿no? Y claro, y si bien se estructuran con elementos que tienen que ver con la razón, la libertad, las democracias, los sistemas laicos, ¿no es cierto?, de no entendimiento, siempre queda implícita una lógica también que se establece particularmente en las colonias, ¿no?, de imperialista, de perfección, de humano, del hombre bello, renacentista,
ilustrado. Ahí mismo condicionaba la libertad y la satisfacción y la felicidad Claro, por medio de ella. Porque claro. si no se cumplía el estándar de cristiano ortodoxo, ya no tenías alma o cosas, algo así. Como les pasó a los pueblos originarios. Pueblos originarios, Claro. particularmente de Patagonia, se establecen en el principio de 900 personas sin alma. Por tanto, eran animales y por ese punto de vista no tenían derecho humano. O los derechos a un hombre, que fue también los tratados que se establecieron con Descartes. No Así que existía esa relación. hay que reeducar, ¿cómo es la palabra? Al cristianismo. Claro. Muy bien, gracias Bárbara. Mi opinión, bueno, el respecto de Paula, habla sobre la cuarta pregunta y cree que está relacionada con la sociedad dominante eurocentrista. Entendemos que viene desde ahí, ¿no es cierto?, el dominio cultural que hoy día se establece, o que se establece desde la modernidad. Que la modernidad, ¿no es cierto?, como bien vimos, algunos autores establecen que no ha pasado nomás. Y la posmodernidad es un elemento que está implícito en la modernidad, en su avance propio. Matías comenta, ¿no es cierto?, claro, sobre también el protagonismo, ¿no es cierto?, respecto a las mujeres y también yo creo a los niños, ¿no? Que también son elementos, por supuesto, necesarios para abordar una sociedad de humanos, pues, sí, no una sociedad de hombres. Entonces todos tenemos que tener posibilidades también de poder aportar y en eso hoy día, en la actualidad, en algunas sociedades está tratando de hacerlo, con múltiples también problemáticas a propósito también de estos idealismos modernos. Entonces, las siguientes preguntas tienen que ver con, bueno, la modernidad, ¿no es cierto?, le asigna, por supuesto, mayor demanda, importancia a las demandas mercantiles más inmediatas, que son, por supuesto, menos importantes en el punto de vista del bienestar, la felicidad, llegando a la pregunta anterior. Está ciega en el sentido de que reduce, ¿no es cierto?, la sociedad de mercado, y no se preocupa por las desigualdades que se acrecientan, ¿no es cierto?, a propósito de la destrucción de salida de su ambiente natural y social. Hoy día lo podemos ver, existen zonas de sacrificio en todas las regiones. La estructura urbana se establece y se crea el urbanismo como método también de vida del hombre moderno. Se piensa, ¿no es cierto?, desde una planificación territorial que favorezca primero la diversidad de seres humanos, cosa que desde el punto de vista del capital y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo se entraman las relaciones sociales no fue posible. En su inicio, París, por ejemplo, las grandes capitales tenían como esa lógica de que el urbanismo, finalmente, la planificación de un territorio urbano, de condensación, de densidad poblacional, específica de seres humanos que favorezcan precisamente la aparición de industria, de comercio, de educación, de posibilidades de acceso a diferentes clases, de mezcla, ¿no es cierto?, entre personas de recursos económicos grandes, de personas con recursos económicos bajos, y desde ahí se generen también diversificación de opciones, de mercado, de capital, de materia. Actualmente eso no existe, ¿no? Hoy ya entendemos que existe la segregación a propósito de este entramado capitalista también de acceso. Y esa segregación está dada particularmente por la clase social, por el poder adquisitivo, y desde ahí se establecen también mecanismos, ¿no es cierto?, cómo del cómo las sociedades deben subsistir. En todas las ciudades urbanas existe lo que se llama barrio industrial. ¿Sí? Y aquí también existe, y eso está por La Goleta, aquí en Puerto Montt. Es terrible lo que pasa. Fernanda levantó la mano, vamos y después tú, Nico. Profe, yo creo que hay una piedra angular que igual se debería rescatar, es de que Alan Taurán mencionaba de que la persona como tal era un actor social, que éste construye su propia realidad. Entonces, en base a eso, toda la construcción de la sociedad, de cierta manera renacentista, gira en torno al aspecto del hombre. Y siento que ese punto igual hay que como tocarlo porque hay muchas preguntas aquí con respecto a Alan Turing, pero la piedra angular es que él lo ve como un actor social y por lo mismo como actor social genera los movimientos sociales. Exacto. Eso. Gracias, Fernanda, por tu contribución.
Bueno, aquí Paula también genera otra opinión bastante interesante, que tiene que ver con que estaban los más avanzados al tener armas, barcos más grandes, por supuesto el poderío económico, armamentístico, que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y cómo también las naciones, los estados abrazan también la ciencia para poder posibilitar un dominio a partir también de, el desarrollo de tecnologías armamentísticas, ¿no? Y esto lo hemos consolidado después de la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente con la detonación de la bomba atómica, ¿no? Y aquí viene otra era, y donde la ciencia tiene un papel absolutamente fundamental y terrible. Nicolás, tú ibas a decir una Sí, no, apreciación. es que siento que esto de la modernidad, de cierta forma, en vez de ser como mejor para el bienestar de las personas, o sea, ha sido bueno en ciertos aspectos, pero yo siento que ha aumentado demasiado la desigualdad, como decía en el video, igual en la clase anterior, y que cada vez acrecenta más las desigualdades sociales y como la distribución de los recursos, porque concentra los recursos en un porcentaje muy reducido de la población. Y siento que eso le da poder a personas que no debería darle, porque muchas veces el poder hace que las personas, ¿cómo que se llama? Se conviertan, por decirlo de alguna forma, y saquen su verdadero yo, por decirlo así, no sé, y creen que están por sobre el resto. Y eso no debería ser así. Siento que de alguna u otra forma ha sido progreso, pero un progreso que nos ha llevado a la perdición. Gracias por tu reflexión. Hay un dicho que en mi experiencia de vida creo que es real, que dice que si quieres saber cómo es una persona realmente, dale poder. Un poco resume un poco la comprensión y la reflexión de Nicolás. Respecto a la contribución de Fernanda, bueno, todos son pensamientos muy posmodernos, ¿eh? Déjenme decirle. Bueno, lo que establecía Alan Turing respecto del actor social también está dado desde la posmodernidad y son elementos que vamos a hablar ahora. Que están, ¿no es cierto?, en contraproducencia a propósito del desencanto, precisamente, de la modernidad y sus valores. Ya no existe un valor universal, ya no existe una forma de entender el mundo ideal, sino existen otras condiciones particulares más individuales, que proporcionan también y favorecen la aparición de otras formas también de conducta social. Y también, por supuesto, de revoluciones, de formas de pensamiento que van a estar, por supuesto, más parceladas, más situadas, más contextualizadas hacia la realidad de las personas que sufren, ¿no es cierto?, de la condición moderna. Desde este punto de vista es importante clarificar que las conceptualizaciones relacionadas con la posmodernidad son súper diversas, ¿no? Y están establecidas, por ejemplo, desde lo que establece Bauman, un sociólogo que falleció hace muy poco tiempo, sobre lo que la modernidad se ha vuelto líquida, ¿no es cierto? O establecimientos que también están a la base de un paper que también subí, ojo que estoy subiendo paper también a las plataformas, en las carpetas de semana, con el fin que son un poco más densos y son más complejos, y que también están a la base de la comprensión de lo que les estoy hablando, pero que también es importante que puedan leer, porque también están situados dentro, digamos, de el bagaje bibliográfico que se realiza para construir la clase en particular. Bauman, por ejemplo, habla sobre la modernidad se ha vuelto líquida, y esto líquido tiene que ver con que todo se desvanece, todo lo sólido se desvanece, y es un planteamiento marxista, ¿no es cierto?, relacionado de principio o de mediados de 1850, donde ya se entendía que la lógica moderna sobre la estructura y el entramado político y económico no va a generar, ¿no es cierto?, esta consolidación respecto a la liberación humana, y desde ahí también se establecen formas modernas, por supuesto, también, de conceptualizar y de entender esta lógica. La modernidad tardía de Giddens, que lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, que tiene también ciertas características particulares. La hipermodernidad del Lipovetsky, que también es súper nihilista, que tiene que ver también con cómo el hombre se sitúa desde el aparataje, ¿no es cierto?, y el no entendimiento de los valores modernos, por tanto también universales. La ultramodernidad, que se fija en las formas relacionales de cómo, y de ahí puede también tener un sesgo o puede tener una influencia grande el hecho de que la persona sea un actor social que construye su propia realidad, ¿no es cierto? Y de eso trata la ultramodernidad. Y la posmodernidad, que como autor insigne vamos a citar a Jean-François Lyotard, francés, ¿no es cierto?, sociólogo también contemporáneo del 900, quien conceptualiza esta forma
en su célebre libro, súper difuso y de complejo entendimiento, que se llama Posmodernidad para niños. Lyotard tuvo que establecer varios ensayos para poder de alguna otra manera definir lo que él entendía hacia la condición posmoderna, y hoy día vamos a entender algunas de esas características. Muy bien, esto es un pequeño mapa de tiempo que nos puede como situar un poco hacia dónde y cómo la modernidad y la posmodernidad se sitúan, ¿no es cierto? Tenemos en principio una prehistoria, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el aparecimiento, o sea, tiene que ver con la historia de la humanidad antes de la escritura, la antigua, que tiene que ver con básicamente desde el fomento o desde la aparición de la escritura hasta la caída de Roma aproximadamente, ¿no es cierto?, donde se aparecen también elementos que también son bastante ilustrativos para la edad moderna. Como por ejemplo el pensamiento filosófico de Parquímedes, de Platón, de Aristóteles, que también se van a reconstituir, ¿no es cierto?, y se van a modernizar en la vida moderna. La Edad Media, que también ya lo entendemos, que viene desde el 400, desde el 500, la caída de Roma, Constantinopla, hasta la llegada de Colón, o básicamente la aparición del renacentismo, de la vinculación de la idea de la grandiosidad del hombre, el antropocentrismo, por decirlo de alguna manera. Y la posmodernidad, entonces, como les decía, si bien no hay un consenso en relación a los autores relacionados con cuándo, cómo, ni dónde, hay ciertos teóricos que hablan de que parte a principios del 900, con el Fordismo se estructura, y otros que hablan que ya parte en la segunda mitad del siglo XX. La diferencia, Michelle pregunta sobre la diferencia entre hipermodernidad y ultramodernidad. Son conceptos que se relacionan con la posmodernidad, pero desde distintas lógicas, ¿no? Yo creo que ahí también yo los nombro y los cito para que ustedes entiendan que existe una diferencia, más de que sepan qué cosa es y cuál es su diferencia, porque las diferencias como tal no son tales. La hipermodernidad está más dada, ¿no es cierto?, desde el entendimiento de un hombre nihilista, que tiene que ver con una estructura también muy nietzscheana del ser, y la ultramodernidad tiene que ver con las relaciones, ¿no es cierto?, y cómo el ser humano se establece y se relaciona. De hecho, hay perspectivas de trabajo sistémico que tienen que ver con la ultramodernidad. Particularmente, yo hice un curso de terapia sistémica en donde nos hablaban de la perspectiva ultramoderna, y era como súper entretenido ver cómo se conceptualiza técnicamente una ideología y una forma de entender el mundo. No estoy muy de acuerdo, pero bueno, así también se establecen las formas en la universidad, ¿no? Y esto es un poco para situarnos en términos de historia, ¿no? La diapositiva que están viendo frente tiene que ver con eso. Entonces, la condición posmoderna, más que la posmodernidad, ¿no? Creo que es importante referirnos a la posmodernidad como elemento histórico, más que un elemento histórico, como una condición, ¿sí?, que está situada más que en la historia, en las personas. Y la condición de lo posmoderno tiene que ver con un elemento que es que los grandes relatos de la modernidad se caen, desaparecen, ¿sí? Por eso se establece que el inicio de la posmodernidad probablemente se relaciona con Nietzsche, ¿no? Como la muerte del hombre, la muerte de Dios también, ¿no? Dios ha muerto y desde ahí, ¿no es cierto?, no hay valor humano que de alguna otra manera constituya la guía de la humanidad en adelante. Entonces, los grandes relatos se mueren o caen. Y, por ejemplo, la patria como relato, ¿no? El entendimiento del orden, del progreso, como les decía, ¿no?, con anterioridad, del entendimiento de aspectos constitutivos de una democracia, una república, que van a favorecer la libertad, que van a favorecer el desarrollo humano, que al parecer no existen, no es real. ¿Dónde quedó esa libertad? ¿Dónde quedó ese ideal renacentista respecto del bienestar, de la felicidad, de la abundancia, cuando estoy sumido en una población segregado, sin elementos básicos de vida que hoy día particularmente también existe, ¿no? Más en la condición sociosanitaria
¿Qué me queda creer respecto de eso? ¿Existe la patria? Entonces hay contrapropuestas, por supuesto, en relación a estas lógicas. Por ejemplo, la familia. ¿Qué pasa con la familia? La familia constituida como el núcleo de la sociedad, el padre, la madre, los hijos. Eh, y que hoy día también tiene componentes ideológicos bastante fuertes que buscan de alguna otra manera favorecer esa idea, porque esos relatos no se pueden caer para el mundo moderno que todavía domina. Hoy día entendemos que existen distintos tipos de familia y que la familia no está constituida necesariamente por el hombre, la mujer y los niños. El concepto de familia tiene que ver con unificación de seres humanos respecto son microcomunidades, si los queremos llamar de esa manera, que tratamos de apoyarnos, ¿no es cierto?, y en base a un vínculo de amor, de cariño, de respeto, que buscamos, ¿no es cierto?, fomentar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y nuestro aprendizaje mutuo en compañía durante cierta cantidad de tiempo. El progreso, lo mismo, ¿no? Este entendido de lo que ya criticamos, también se cae. La visión colonial del desarrollo social ya no es real. No me interesa tener un lugar, ¿no es cierto?, carreteras, no nos interesa tener tremendas empresas, salminocultura, si estás haciendo cresta la naturaleza, si estás atentando contra la salud de las personas que viven en ese sector, como por ejemplo en Quintero, lo que pasa también acá en Goleta, con las industrias, con el relleno sanitario de residuos industriales peligrosos que van a llegar de todas partes para llegar a la Goleta, porque ahí Alcaíno, que era un conductor de televisión de los años 90, ex alcalde, que hizo un tremendo negociado y compró más de 35 hectáreas para hacer un relleno sanitario que tenga, ¿no es cierto?, contenga la basura de la humanidad o de las personas de estas regiones que desechamos. Estamos en el fin de la historia. Fukuyama, otro pensador, ¿no?, que tiene que ver con que no hay historia hacia adelante, lo que viene hacia adelante realmente tiene que ver con hay una incertidumbre, ¿no? La caída del muro de Berlín tiene que ver con eso. La caída del muro de Berlín tiene que ver también con el fin de la Guerra Fría y finalmente con la caída de los valores socialistas del bien común, ¿sí? Y desde ahí el humano, ¿no es cierto?, en esa pelea de clases que tuvo durante 2 siglos, se encuentra finalmente navegando en aguas que no entiende, que no sabe. Hay un aspecto, ¿no es cierto?, de la condición postmoderna que tiene que ver entonces con la incertidumbre, con la indefinición. Soy y no soy al mismo tiempo, estoy y no estoy, me es relativo, todo es relativo, ¿sí? La razón no está puesta en las verdades finalmente. ¿Por qué? Porque no existe la verdad. La duda legitima todo, ¿no? Relativismo cultural, ¿no? Todo está situado según dónde estoy, cómo me encuentro, el contexto de las diferencias, ¿no? Hay formas, ¿no es cierto?, diversas, pero que de alguna otra manera también se busca consensuar hacia un fondo que es idéntico, que es de un mismo lenguaje, de mismas formas de vestir, de relacionarnos, de ciertos comportamientos particulares, pero con una diversidad también necesaria hacia la forma, hacia los contextos donde se desarrollan o donde se establecen. La apropiación cultural. Vimos una bandera mapuche a propósito de lo que pasó con George Floyd, el atentado terrible que ocurrió en Minneapolis y que hoy día tiene en convulsiones a ese estado y a Estados Unidos particularmente. Una bandera mapuche en las protestas ahí. Asimismo, en Chile se vio una bandera de la Confederación Americana de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es de una ideología de ultraderecha, conservadora, particular, con ciertos elementos en las protestas chilenas. ¿Qué pasa ahí, no? Parece que los límites geográficos ya no existen. Hay una incertidumbre social, existencial, cultural. La caída de los metarrelatos, como les decía hace un rato, las caídas, ¿no es cierto? El relato ya no existe, el relato global, el capitalismo, el marxismo, el cristianismo, el humanismo, fallaron históricamente en función a lo que establecieron luchar, que es la liberación del ser humano. No existe liberación del ser humano. La ideología comunista tuvo a 3 partes del mundo durante la Guerra Fría, ¿no es cierto?, durante todo o gran parte del siglo XX,
sometida a esclavitud, a condiciones también paupérrimas de acceso y desarrollo, con otras condiciones, por supuesto, naturales y básicas de sustentabilidad, pero con otros aspectos también que limitaron la libertad, en propósito y a partir de la liberación del ser humano como tal. El capitalismo, por supuesto, por su parte, hace lo mismo, y con mayor también salvajedad y con mayor normalización y aceptación probablemente de todos nosotros, porque estamos sumidos en ese sistema. El cristianismo, por otra parte, ya lo comentaron sus compañeras y compañeros, también ha generado, ¿no es cierto?, toda una lógica particular de segregación, de discriminación, de no entendimiento a la diversidad, a la diferencia, y el iluminismo, ¿no es cierto?, como elemento trascendental de la ilustración, del renacentismo, por tanto, también. Todos fallaron en esa misión, en ese relato central que es la liberación del ser. Caída de los valores universales. Aquí, ¿no es cierto?, citamos a Gianni Battimo, que ninguna creencia es más que otra, y sobre los pensamientos débiles. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, de que si yo me enfrento a otra persona respecto a un pensamiento que es divergente al mío, yo que digo, bueno, hay que tolerarlo, es la diferencia. En cambio, el pensamiento fuerte se relaciona en que yo voy a tratar de, desde cualquier método, podríamos decir que la modernidad es un pensamiento fuerte, y la condición posmoderna es un pensamiento débil. ¿Por qué? Porque como aspecto moderno, el hombre, ¿no es cierto?, desde su lógica de progreso y desde su imagen, va a establecer que esa sea la forma de entenderlo a partir incluso de la violencia, ¿no? La condición personal de la posmodernidad, o el hombre posmoderno, ¿no?, porque también se establece desde esa lógica. Hay un realismo, una persona realista, es contextual, ¿no es cierto?, a la experiencia de vida personal. Hay un realismo posmoderno que tiene que ver con eso, con que la vida y la verdad la entiendo entonces desde mi experiencia, desde lo que he visto, lo que he desarrollado, lo que he podido evidenciar. Desilusión de la idea de progreso. Por tanto, esta desilusión sobre el orden, el progreso como comunidad, como república, como entramado humano, ya no es real. Por tanto, hay una liberación, ¿no es cierto?, de la responsabilidad colectiva, y desde ese punto de vista se establece la aparición de la individualidad como elemento constitutivo de la sociedad actual. Esta individualidad que tiene que ver con que me salvo yo solo, esta individualidad que tiene que ver con que busco también elementos que son cortoplacistas, que son hedonistas, que tienen que ver con el placer vano, el placer que de alguna otra manera represente, ¿no es cierto?, algo bueno hoy, ahora, en este momento. De pensamiento diverso, cada persona tiene su verdad, ¿no? No hay una verdad absoluta, los grandes relatos se cayeron, por tanto, en definitiva, estoy abierto a que cualquier cosa pueda suceder. Atención al contenido del mensaje, no así desde los canales, no me interesa quién lo exprese siempre y cuando, y esto tiene que ver con el último tema, lo que se está estableciendo me haga sentido a mí. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, se establecen las conductas de masas. Hoy día ya no estamos situados en gobiernos o en barreras geográficas, sino que nos relacionamos, nos constituimos a partir, ¿no es cierto?, de nuestros intereses, de nuestras formas de pensamiento, y buscamos relacionarnos precisamente con las personas situadas desde ahí. No hay verdades absolutas, no hay un bien, no hay un mal, ¿no? Todo es relativo finalmente, y todo depende del contexto y la experiencia personal. Si se dan cuenta, todos estos elementos fueron también ya dichos de alguna u otra manera por ustedes cuando empezamos a hablar sobre la crítica a la modernidad. Todos somos muy posmodernos, me parece, o todos tenemos esta condición quizás posmoderna instalada en nuestro ser. Y esto está precisamente por el desarrollo también social y sobre la visualización de diferencias y inequidades e injusticias que se establecen desde un relato que se cayó, ¿no?, y que lo entendemos así. Entonces, desde esta lógica posmoderna, nosotros de aquí en adelante vamos a empezar también a entender cómo las distintas formas de pensamiento también se vinculan, cómo aparecen, ¿no es cierto?, la diversificación de realidades, y desde ahí cómo es que la terapia ocupacional también asume un rol sobre el estudio de estas realidades particulares, sobre el bienestar de colectivos y de personas en contextos y en comunidades particulares. Siempre con una perspectiva crítica, en entendimiento precisamente de cómo esto va a favorecer o no el bienestar, la participación en ocupaciones significativas de las personas. ¿Alguna reflexión hasta acá?
terminamos. Reflexiones. ¿Qué opina Romina? Hola, profe. ¿Cómo se plasma la tradición moderna y posmoderna en la terapia ocupacional? Yo creo que tiene mucho que ver por el hecho de el bienestar que, o sea, como por el fin que tiene la terapia ocupacional, como en el bienestar de la persona, en generar un equilibrio en ella. Y estamos viendo que en las tradiciones modernas y posmodernas como que se vulnera mucho eso. Se pasa a llevar la cultura, se implantan cosas de manera abrupta y cosas así, entonces siento que tiene mucho que ver, o no sé. Sí, claro. Pero respecto a la posmodernidad, porque esto va a ser la próxima clase, cómo se plasman las tradiciones modernas y posmodernas en terapia ocupacional, lo vamos a ver en la próxima clase. Respecto a la posmodernidad, ¿queda claro más o menos qué significa la condición posmoderna? Sí, más o menos. O sea, siento que volveré a repasar la clase, pero sí, a mí me queda claro. ¿Se sintieron identificados con la condición posmoderna? Hola, profe. Hola, hola. Yo sí me sentí representada, ya, con la posmodernidad. Ok. Y todavía me gusta el concepto de como de relatividad, de que no hay verdades absolutas. Sí. Creo que eso es lo que más destacaría. Y bueno, yo creo que todavía vivimos con personas que tienen mentalidad más moderna, más tradicional. Y ahí de repente se produce como más conflicto. Y eso, yo creo que adelantándose, yo creo que en atención como terapeuta nos podemos topar así con personas con creencias más firmes, entonces hay que igual tener ese respeto de diversidad de pensamiento y todas esas cosas. Claramente vivimos en tensiones, ¿no? En la tensión del hombre moderno en relación al hombre posmoderno, y también tiene que ver, por supuesto, con la aparición de valores, ¿no? Esto tiene que ver con un poco el hombre posmoderno, es un poco más actual, eh, se da también desde el entendimiento de cómo funciona un sistema, un mundo, de la conciencia que puede haber respecto a eso también y de la vivencia, ¿no? Claramente si está situado en una posición de dominación, de privilegio, probablemente los valores que vas a representar, como hemos visto, ¿no es cierto?, desde el estallido social, que vas a representar, a valorar, a entender, es la modernidad, ¿no? No hay un relato que se cae, que se vaya a caer, no, es la forma y no existe otra. En la posmodernidad eso se construye, se vuelve líquido, en palabras de Bauman, ¿no? Todo lo sólido se vuelve líquido desde una perspectiva materialista. Y eso es importante porque cuando desde el materialismo se aproximaban estas críticas, que es lo sólido, ¿no? Y que se vuelva nada, etéreo, significa que en eso estamos, ¿no? En una indiferencia, eh, en una incertidumbre constante. Ahora, esto también va a tener repercusiones, por supuesto, a futuro, porque de alguna otra manera se genera una segregación valórica que de alguna otra manera genera la reaparición también de dogmas que pensamos que habíamos superado como humanidad. Sin ir más lejos, este año yo creo que fue un año súper nefasto para los terraplanistas y los antivacunas. Eh, Sin embargo, existen formas y existen movimientos que favorecen, por supuesto, su idea, porque también están establecidas desde esta lógica moderna en donde la razón no es la verdad. Existen otras formas de llegar a eso. Entonces, en esta conducta de masas, ¿no es cierto?, esos tipos de temas que pueden ser nocivos, ¿no es cierto?, en cierto aspecto, también van a representar un peligro probablemente, como particularmente por los temas de antivacunas relacionados, ¿no es cierto?, con la salubridad sanitaria como lo vemos hoy día. Y así con otras ideas y otras formas que van a tener más o menos asidero en las realidades
particulares de las personas, de las mujeres, los niños, los pueblos originarios, que se van a contraponer con el relato, ¿no es cierto? Que de alguna otra manera se cae y se sigue cayendo. Pero que esto también va a determinar, por supuesto, la aparición de otra forma. Y hacia allá no tenemos certidumbre. Y en terapia ocupacional, por tanto, vamos a estudiar de aquí en adelante todos estos temas relacionados con la posmodernidad, pero también estructural desde distintos temas, ¿no? Vamos a empezar ya la próxima clase a entender los conceptos de la ocupación desde estas lógicas, y luego empezamos con posmodernidad, feminismo, o sea, postestructuralismo, feminismo, decolonialidad, postcolonialidad, para terminar con una tercera unidad que tiene que ver con derechos ocupacionales y justicia ocupacional. Entonces eso, ya cualquier tema, cualquier duda que tengan, ¿no? Hay algunos chiquillos que me han escrito que están un poco perdidos, bueno, los invito a revisar la clase nuevamente, sino que me escriben directamente para poder también establecer algún tipo de duda. Los ayudantes también van a estar para eso, igual yo les voy a enviar algunos videos, material audiovisual para que puedan ustedes también leer. Sí. Quería hacer una consultita rápida. Los que teníamos que hacer como una rebúsqueda bibliográfica, ¿hasta cuándo podemos hacerlo? ¿Hasta cuándo podemos entregarlo? La idea es mañana? que sí, era hasta el día que tuvimos la retroalimentación. Algunos lo tuve el día lunes, otros con otros lo tuve el día martes. La idea es que no se pasen de esto, porque también los ayudantes tienen que aportar con ustedes. Entonces, en lo ideal, chiquillos, es que ojalá puedan tenerlo hoy día, porque hoy día creo, aquí, sí, los ayudantes hoy día van a tener su ayudantía, pues entonces si tienen ustedes ya elegidas, ¿no es cierto?, y tomaran acuerdos en relación a las recomendaciones que les sugerí, ya van ustedes y ya empiezan a desarrollar el trabajo per se. ¿Sí? Gracias. Eso, chiquillos, los dejo, ya terminamos, que estén bien, nos vemos a la clase de mañana, a ver si mañana ya vamos a entrar de lleno a la terapia ocupacional y ver cómo analizamos los textos y las investigaciones de estas lógicas y estas tradiciones. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao.